Morning. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días. Buenos días. Tardes. ¿Cuáles? Son días. Buenos días. I'm right here now with Chaplain Iram. Estoy aquí con Capellán Iram. It's an honor to sit next to him. No voy a traducir eso. Es un honor a sentar al lado de Iram. No, para mí eso no. Y puedo, mira, Oh, Dios mío. puedo tocarlo. Pastor, el COVID. Me siento honrado. No, yo estoy honrado. God bless you guys. Dios les bendiga. Love you guys. Les amamos. Thank you for joining us. Gracias por unirse a The nosotros. camera is a little lower today. La cámara está un poquito Me más agarra baja. mi pierna, mi pierna de pavo ahí, de gallo. What happened to the camera? It's low. Súbela poquito. Anyways, Bueno, so Oscar, are you listening? súbela poquito la cámara nada más. So open your Bibles Por to favor. James. Por favor. Mientras tanto, abre tu Biblia a Santiago. Hello, Afonso. Hola, Afonso. Daniel de Guadalajara. Vero, Dios te bendiga. Iván, bendiciones. Luis, mi brother Luis, Dios te bendiga. Josué, siempre ahí, brother. Hello, buenos días. Saludos, familia. Iván, me gusto a verte, a escuchar que estás aquí en línea. No escuchar porque estoy mirando. So, open your Bibles to James, Bien, abran su Biblia a Santiago, chapter 5. capítulo 5. Today we're going to study verse 7 to 11. Y hoy vamos a estudiar verso 5 Okay. al 11. So- 7 al 11. So James is writing this epistle Entonces, Santiago está escribiendo esta epístola to Jewish Christians a los cristianos judíos who have been scattered abroad. que han sido esparcidos. And so many of them were oppressed, Muchos de ellos estaban oprimidos, they were abused, fueron abusados, they were rejected, fueron rechazados and they were suffering y estaban sufriendo. just because they were Christians, Por la única razón de ser just cristianos. because they followed Christ. Solo porque seguían a It Cristo. happens today as well. Y pasa esto hoy en día People también. suffer persecution La gente sufre persecución just because they're Christians. solo por ser cristianos. And that's it. We identify with Christ, Y eso es todo. Nos identificamos con Cristo. and many suffer today. Y muchos sufren So hoy en James, día. in these verses 7 through 11, Entonces, Santiago, en estos versos del 7 al 11, James is going to talk about the need to be patient Santiago va a hablar sobre la necesidad de ser until the paciente coming of the Lord. hasta la venida del Señor. So the Bible does tell us that the Lord is coming. Entonces, la Biblia sí nos dice que el Señor vendrá. He's going to return for his church, Él va a regresar por su and it's iglesia. called the rapture of the church. Y este evento es llamado el rapto de la And then we iglesia. have 7 years later, we have the second coming of Christ. Y después, 7 años después, tenemos la segunda, The second coming of Christ. la segunda venida de Cristo. So, Okay. you got that? 7 years later we have The second coming okay, of Christ va. after the rapture. Después del rapto, 7 años después tenemos la segunda venida de Cristo. You got that? Yes, sir. Are you sure you got it? Yep. Sí. So James gets talk about the need to be patient Entonces Santiago va a hablar sobre la necesidad de ser as we are pacientes waiting for the coming of the Lord. conforme esperamos la venida del There are Señor. 3 areas he's going to talk about, Y hay 3 áreas de las que él va a hablar. and I want you to write these down. Y quiero que las It's escribas. good to take Es notes. bueno tomar I'm going to notas. be encouraging everyone, Voy a estar motivándolos a todos, even at church on Sunday. inclusive el domingo en la iglesia. Take notes. Toma notas. It's going to help you learn so much more. Te va a ayudar a aprender mucho más. So 3 things James is going to talk about today. Entonces, 3 cosas de las que va a hablar That Santiago. we need patience Necesitamos paciencia as we serve the Lord. conforme servimos al Señor. Because we have to wait sometimes for the fruit to come. Porque necesitamos esperar para que el fruto venga. The fruit will come Y el fruto vendrá if we don't give up. si no nos rendimos. So we need patience. Entonces, necesitamos Number paciencia. Número 2, We need patience with each other. necesitamos paciencia el uno con el otro. I need a lot of patience with this guy. Yo necesito mucha paciencia con Irán. If you know Iram, Si tú conoces a Irán, es un amor. you know, I need a lot of patience. Necesito mucha paciencia. But we should be fighting with each other. Pero no deberíamos estar peleando uno con el But we should be otro, working together in unity. sino trabajando juntos en unidad. And then number Y 3 después, número 3, is patience in suffering. es la paciencia en el See, sufrimiento. it's not always going to be easy when you make a stand for Christ. Vemos que no siempre será fácil cuando tú te mantienes firme por Cristo. You may be persecuted Quizás tú vayas a ser perseguido by family, por la familia, by your friends, por tus amigos. and we need to know how to
be patient in suffering. Y necesitamos saber cómo ser pacientes en los So let's sufrimientos. begin with point number 1. Entonces iniciemos con el punto número 1. Patience as we serve the Lord. Paciencia conforme servimos al Señor. Okay, so write down number 1. Entonces escribe el número 1. Patience Paciencia as we serve the Lord. conforme servimos al Señor. Now, I also want to ask you for a favor, También quiero pedirte un favor and I'm going to do it right now myself. y lo voy a hacer yo mismo. If you want to take a moment just to share this video, Si quieres tomarte un momento y compartir este it'll video, be a blessing. sería de Help bendición. us reach more people with the gospel. Ayúdanos a alcanzar a más personas con el Okay, let's Evangelio. begin in verse 7 and 8. Vamos a iniciar en el verso 7 y 8. James chapter 5, Santiago, capítulo 5, verse 7 and 8. verso 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Okay, so James uses farmers Entonces Santiago usa a un labrador as a great example of our need for patience. como un gran ejemplo de nuestra necesidad con la Because paciencia. no crop is going to grow overnight. Porque ninguna cosecha va a crecer de la noche a It's a la long mañana. Es process. un proceso It largo. requires a lot of work Requiere mucho trabajo and a lot of y patience mucha paciencia. as he waits for the fruit to come. En lo que espera a que llegue el fruto. And it says here that he waits patiently Y dice aquí que él espera pacientemente for the early rain, por la lluvia temprana, which comes in October through November, la que viene en octubre a noviembre. and that is used to soften the ground. Y esta es usada para ablandar la Then he tierra. mentions the later rain, Y después él menciona la lluvia tardía, which comes in February and March. la que viene en febrero y marzo. And that was to help the crops grow. Y esta es la que ayuda a la cosecha a And the Lord crecer. promised this, Y el Señor promete that he was esto, going to send the early rain and the latter rain. que él prometió que iba a mandar la lluvia temprana y la In the tardía. book of Deuteronomy, En el libro de chapter Deuteronomio, 11, en el capítulo verse 11, 13 and 14. verso 13 y I'll read 14. it while Edam is looking for it. Ya lo encontré. Oh, okay. It says, and you, the Lord says, and it shall be that if you earnestly obey my commands, which I command you today, to love the Lord your God and serve him with all your heart and with all your soul, then I will give you the rain for your land in its season, the early rain and the latter rain, that you may gather in your grain, your new wine, and your oil. Dice Deuteronomio 11, verso 13 y el 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano, tu vino y tu aceite. So the Lord promised the nation of Israel Entonces el Señor le prometió a la that nación de if you Israel obey his commands que si obedeces sus and you love the mandamientos Lord, y amas al Señor, he's going to send the early rain and the later rain. Él mandará la lluvia temprana y la tardía. This is what James is talking about. Y de esto es lo que está hablando The Santiago. farmer had to wait patiently El labrador tenía que esperar for these pacientemente essential rains. por estas lluvias esenciales. He had no control over them. Él no tenía ningún control sobre He had to ellas. trust the Lord. Él tenía que confiar en el The Lord Señor. was going to bring the early rain and the latter rain. Que el Señor iba a mandar la lluvia temprana y la tardía. Well, the same goes for us. Bueno, lo mismo va para nosotros. We need patience as we're serving the Lord Necesitamos paciencia cuando estamos sirviendo al Señor. because we're working in his field. Porque estamos trabajando en su campo. And often we don't see fruit right away. Y muy a menudo no vemos el fruto de inmediato. See, it's a long process. Es un proceso largo. It takes a lot of work Toma mucho trabajo and a lot of patience y mucha as paciencia. we wait for the fruit to come. Conforme esperamos a que venga el fruto. The Lord must bring the rain, El Señor debe traer la the lluvia. working of the Holy Spirit. La obra del Espíritu The Santo. Lord must bring the fruit. El Señor debe traer el It's fruto. his work. Es su I obra. don't have no control over that. Yo no tengo control sobre ello. We can work, Podemos we trabajar, could sow the seed, podemos sembrar la but like semilla, Paul said, pero como lo dijo Pablo, some plant, algunos plantan, some water, otros riegan, but God gives the increase. pero Dios,
es el que da el And crecimiento. so you and I have to be very patient Entonces tú y yo debemos ser muy in the pacientes process. en el proceso. Okay, the fruit will come in God's timing. El fruto vendrá en el tiempo de Dios. So don't get discouraged in the process. Entonces en el proceso no te desanimes. You just keep sowing to the things of the Spirit. Tú solo continúa sembrando en las cosas del Espíritu And don't get discouraged y no te desanimes, because fruit's going to come. porque el fruto vendrá. If we just keep working, Si tan solo seguimos trabajando, keep waiting, seguimos esperando, the Lord will bring the fruit el Señor traerá el fruto in His perfect timing. a su tiempo Now this perfecto. encourages me Ahora, esto me motiva a because I mí, have to confess. porque yo debo confesar, Sometimes I get very discouraged algunas veces yo me desanimo mucho when I don't see the fruit that I want to see, cuando no veo el fruto que quiero ver, the fruit that I was hoping to see, el fruto que yo esperaba ver and I was praying to see. y estaba orando And sometimes I ver, don't see it happening, y algunas veces no veo que suceda and I get discouraged. y me desanimo. But then I have to always stop, Pero siempre debo detenerme and I have to reflect on the good fruit that God has done. y debo reflexionar en el buen fruto que Dios ya ha hecho. People who have come to Christ, La gente que ha venido a that we Cristo had the privilege to baptize them, y que tuvimos el privilegio de bautizarlos. and now they're serving the Lord. Y ahora ellos están sirviendo al And I even Señor. was able to do their wedding, Y aún en casos pude hacer sus bodas and even baptize their kids. y también bautizar a sus hijos. And some of them are pastors. Y algunos de ellos son So the pastores. Lord always reminds me, Entonces el Señor siempre me recuerda hey, there is fruit. si hay fruto. And so that encourages me to keep going. Y eso me motiva a continuar. So we must be patient as we serve the Lord. Entonces debemos ser pacientes conforme servimos al Señor. But also, Pero también we have to be patient with each other. debemos ser pacientes el uno con el otro. Okay, so write this down. Number Entonces, 2. escribe el número 2, Write it down. escríbelo. Patient. We have to be patient with each other. Debemos ser pacientes el uno con el otro. Okay? Write that down. Escríbelo. Maybe somebody could write it in the commentaries. Quizá alguien puede escribirlo ahí en los Even comentarios. right now, En este momento. just write number 2. Solo escribe ahí número 2. Patient with each other. Paciencia el uno con el So otro. important. Es muy importante. Because look at verse 9. Porque mira el verso 9. It says, "Do not grumble against one another, brethren, lest you be condemned. Behold, the judge is standing at the door." Dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. So James says, brothers, Entonces Santiago dice, hermanos, don't fight and complain about one another, hermanos, no peleen y se quejen uno sobre el otro, lest you be judged. al menos que tú seas juzgado. You see, just as we need to be patient for the Lord, De la misma manera en la que debemos ser pacientes con el Señor, that He's going to bring the fruit in time, que Él producirá el fruto a su tiempo, we also need to be patient with each other. también necesitamos ser pacientes el uno con el otro. The enemy really loves to get believers fighting with each other. Al enemigo, él ama ver que los creyentes se pelean entre sí Then instead of working together y que en lugar de estar trabajando juntos for the harvest para la cosecha, in unity, en la unidad, he wants us fighting and complaining about each other. él quiere que nos estemos peleando y quejando el uno del otro. And instead of walking in the Spirit Y en lugar de andar o caminar en el and Espíritu sowing to the things of the Spirit, y sembrar a las cosas del Espíritu, he wants us to walk in the flesh él desea que caminemos en la carne. and then to have fighting and complaining about each other. Y después que nos peleemos y nos quejemos el uno del otro. And how, believe me, Y créeme, the work of God's kingdom has been hindered la obra del reino de Dios ha sido estorbada because instead of fighting the real enemy, porque en lugar de estar combatiendo al verdadero enemigo, we end up fighting each other. terminamos peleando el uno con el otro And we're no longer sowing the seed. y ya no sembramos la semilla. We're busy fighting each other. Estamos ocupados peleando el uno con el otro. So instead of attacking each other, Entonces, en lugar de atacarse el uno al otro, maybe we should really examine our own lives. quizás
debemos examinar verdaderamente nuestra vida. How's my heart? ¿Cómo está mi corazón? Because the Lord will bring people into our lives. Porque el Señor traerá gente a nuestras vidas And He will use them y las va a usar to show us para mostrarnos a how much we're nosotros still walking in the flesh. cuánto es que estamos caminando en la carne. How much we really lack God's love in our lives. Cuánto verdaderamente falta del amor de Dios en So maybe nuestras the Lord vidas. wants to show you that. Entonces quizás el Señor quiera mostrarte Or eso. me. O a mí. And He'll bring someone into my life Y Él traerá a alguien a mi vida that really, there may be somebody who, maybe they're difficult to love. quizás una persona que sea difícil de amar. Pastor, estoy siendo muy paciente contigo. And God will bring them into your life Dios lo traerá a tu vida to show you para mostrarte. that why can't you love Him? ¿Y por qué no puedes amarlo? And He might bring them Y quizás Él los traiga to show you how much we're lacking in this area of our lives. para mostrarnos cuánta falta nos hace esto en algún área de nuestra vida. Because all of us are difficult to love at some point. Porque en algún punto todos nosotros somos difíciles de amar. But yet God still loves Pero us. aún así Dios nos ama. So we need to be patient with each other Entonces necesitamos ser pacientes unos con los otros as we're waiting for the coming of Christ. mientras esperamos la venida de Cristo. Just as the Lord is patient with us, De la misma manera como Cristo es paciente con we have to be nosotros, patient with each other. debemos ser pacientes el uno con el otro. So now remember, number one, Ahora recuerda, número 1, patience as we serve. paciencia mientras servimos. Number two, Número 2, patient with each other. pacientes unos con los otros. And number three, Y número 3, we need patience when we are suffering. necesitamos paciencia cuando estamos sufriendo. So write down number three, Entonces escribe la número 3, patience in suffering. paciencia en el sufrimiento. Look at verse 10. Mira el verso 10. James says, my brethren, take the prophets who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. Indeed, we count them blessed who endure. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. In the first part of 11. Y la primera parte del 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. So James says we are to take the prophets as an example Entonces Santiago dice que debemos tomar a los profetas como un of ejemplo suffering patiently. de sufrimiento y paciencia. Why? Why? ¿Por qué? Because they spoke the word of God in the name of the Lord. Porque ellos hablaron la palabra de Dios en el nombre del And Señor. oftentimes they suffered for it. Y muy a menudo sufrieron por eso. Many of them were afflicted, Muchos de ellos fueron afligidos, they were persecuted, fueron perseguidos, they were rejected fueron rechazados because they spoke the word of God to people. porque hablaron la palabra de Dios a la gente. But yet we notice that they persevered. Pero vemos que ellos perseveraron. They remained faithful to the Lord, Ellos permanecieron fieles al no Señor matter what the consequences were. sin importar cuáles fueron las They are a great consecuencias. example to us. Ellos son un gran ejemplo para Because nosotros. there are times Porque hay tiempos, when ocasiones, you and I, cuando tú y yo we need to speak the word of God to people. debemos hablar la palabra de Dios a la gente. And there are times when people, even Christians, Y hay tiempos donde aún los cristianos, when they're doing wrong, cuando están haciendo lo malo they're living in sin, o viviendo en pecado they're not obeying the word of God. y no están obedeciendo la And palabra there de are Dios, times that we need to speak to them. y hay tiempos en los que debemos hablarles Instead of keeping quiet, en lugar de mantenernos en silencio, instead of closing our en eyes, lugar de cerrar nuestros ojos, instead of criticizing them to other people, en lugar de criticarlos a ellos ante otras we may personas. have to go to them Quizás debamos ir a ellos and speak to them y hablarles a ellos in the name of the Lord, en el nombre del Señor, using the word of God. usando la palabra de Dios, And we speak the truth in love. y hablamos la verdad en amor, After we examine our own lives. después de haber examinado nuestra propia vida. And guess what? ¿Y qué crees? There are times Hay ocasiones when they're going to get offended. cuando en la que ellos se van a ofender They're not going to like what you say. y no les va a gustar lo que tú les And they digas, may even attack you. y quizás aún hasta te ataquen, Or they may even make fun of you when you're not there. o quizás se burlen de ti cuando ya no estés ahí, Or they may even not want to hang around you o anymore. quizás ya no quieran juntarse contigo, But that's okay. pero eso está bien, You see, we have to be faithful to the Lord porque nosotros debemos ser fieles al and Señor speak the truth y hablar la verdad in the name of the Lord. en el nombre del Señor. And if they persecute you, Y si ellos te persiguen,
then you're following the example of the prophets entonces tú estás siguiendo el ejemplo de los of profetas suffering patiently. de sufrir pacientemente. Then James says in verse 11, Y después Santiago dice en el verso 11, indeed, we count them blessed who endure. dice, nosotros los tenemos por bienaventurados a los que sufren. You see, it's a blessing to suffer Vemos que es una bendición sufrir for making a stand for Christ al permanecer firmes por Cristo and for what is correct. y por lo que es correcto. You will be rewarded for that. Serás recompensado por eso. Even Jesus said that. Aún Jesús dijo esto, Blessed are you bienaventurado when they persecute you eres cuando te persiguen and they speak evil of you. y hablan mal de ti. Great will be your reward in heaven. Grande será tu recompensa en el cielo. See, there's a special blessing promised Hay una bendición especial, for una those who promesa, suffer for righteousness' sake. una promesa de bendición para aquellos que son perseguidos por la So you may justicia. have to talk to somebody. Entonces quizás tú tendrás que hablar con They may alguien. get mad. Quizás se They enojen, may attack you. quizás te ataquen. That's all right. Está bien, You know, we're gonna accept it lo vamos a aceptar because we're being obedient to the Lord. porque estamos siendo obedientes God al will bless you Señor for that. y Dios te va a bendecir por eso. He promises that. Él lo promete. Now, we have to know that suffering is not going to last forever. Ahora debemos entender que el sufrimiento no es para It's siempre, only temporal. solo es We temporal. learn that from the example of Job. Aprendemos esto del ejemplo de Job. Verse 11, En el verso 11 it says, "But you have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful." dice, ¿lo tienes en español? It's in James. James 11. Ah, James 11. Lord, give me patience. A ver, el verso 11. Va, ok. Perdón. Ponte el 11 aquí. Va, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, como tú, pastor. So it says, you have heard of the patience of Job. Entonces dice, tú has escuchado de la paciencia de Job. Job was a righteous man, Job era un hombre a justo, godly man. un hombre piadoso. Yet he went through so much. Y aún así él pasó por He mucho. lost all of his children. Perdió todos sus hijos, He lost everything he owned. perdió todo lo que tenía And he was struck with painful boils all over his body. y fue lleno de llagas por todo su cuerpo. And yet he patiently endured it. Y aún así lo soportó He pacientemente. remained faithful to the Lord, Permaneció fiel al Señor. even though he suffered so much. A pesar de que sufrió muchísimo, He held on to his integrity. él se mantuvo en su integridad. And even his wife, Y aún su listen esposa, to what she said to him. escucha lo que le dijo. You can just translate what I say. In Job chapter 2, verse 9, En Job 2:9, his wife said to him, su esposa le dijo, "Do you still hold on to your integrity? ¿aún mantienes firme tu integridad? Why don't you curse God and just die?" ¿Por qué mejor no maldices a Dios y te mueres? Man, that's who needs a wife like that? ¿Quién necesita una esposa como ella? My wife always encourages me Mi esposa siempre me to motiva trust the Lord. a confiar en el Today I Señor. went and sat next to her, Hoy me fui a sentar cerca de ella and she said, "You know what God wants from us? y ella me dijo, ¿sabes lo que Dios quiere de He wants nosotros? us to trust Him." Él quiere que confiemos en Él. That's all she said to me. Fue todo lo que me dijo. And I thought, wow, interesting. Y yo pensé, That's good interesante. advice from a wife, Ese es un buen consejo de to una trust the esposa. Lord. Confiar en el But Señor. Job's wife, Pero la esposa de Job she said, "Curse God and die." dijo, maldice a Dios y But muérete. Job said in verse 10, Pero en el verso 10 Job le responde, he said, "You speak as a foolish woman, le dijo, tú hablas como una mujer insensata, like a borracha." como una No, he borracha. didn't say that. He said, "Shall we indeed accept good from God? Le dijo, solo recibiremos lo bueno de Dios, And shall we not also accept adversity?" pero no debemos recibir también la He adversidad. said, "In all this, Job did not sin with his lips." Y en todo esto Job no pecó con sus labios. So Job said, "What are you talking about? Entonces Job dijo, ¿de qué estás hablando? You speak like a foolish woman. Hablas como una mujer insensata. Can we only receive good Podemos solamente recibir lo bueno and not bad?" y no lo malo. And through all this Job went through, Y por todo esto, lo que pasó Job, it says he did not sin. dice que no pecó. And when he lost everything he had, Y cuando perdió todo lo que tenía, guess what he said? ¿qué crees que dijo? Instead of crying En lugar de llorar and complaining, y quejarse, you know what he said? ¿sabes qué dijo? "Naked I came from my mother's womb, Desnudo salí del vientre de mi madre and naked I shall return." y desnudo regresaré.
The Lord gave, el Señor dio and the Lord taketh away. y el Señor quitó. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. In all this, Job did not charge God with wrong. Y en todo esto, Job no juzgó a Dios de mal. Okay, so he never accused God. Entonces él nunca acusó a Dios. What an example to us Qué gran ejemplo para of nosotros patience de paciencia in suffering. en el sufrimiento. Because often we accuse God. Porque muy a menudo le echamos la culpa a Dios. If you really loved me, Si tú verdaderamente me amas, then why did you let this happen? entonces ¿por qué permitiste que esto If you sucediera? really loved me. Si verdaderamente me I remember amaras. when a young lady in our church, Yo recuerdo cuando una mujer joven en la iglesia, when Susette was dying of cancer. cuando Suzette estaba muriendo de She's cáncer, with the Lord now. ella ahora está allá con el And she Señor, was very sick. pero ella estaba muy I enferma asked her, y yo le and pregunté I said, Susette, y le dije, Suzette, don't you ever ask God, why me? ¿alguna vez le has preguntado a Dios por qué And a mí? I'll never forget her answer. Y nunca olvidaré su She said, respuesta. oh no, Y dijo, oh no. I would never ask God that. Dijo, yo nunca le preguntaría eso The a better Dios. question La mejor pregunta is, es, why not me? ¿por qué no yo? Why others and not me? ¿Por qué otros y no yo? And she was, I'm just going to trust the Lord. Ella dijo, yo solo voy a confiar en el And Señor. she gave us an example Y ella nos dio un ejemplo, of suffering patiently. sufrimiento pacientemente. And now she's in the presence of the Lord. Y ahora está ella en la presencia del Señor. So then it says right here, verse 11, Y también dice aquí en el verso 11, have you not heard of the perseverance of Job and seen that the end intended of the Lord, that he is very compassionate and merciful? habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. You see, in the end, Job was greatly blessed. Vemos que al final Job fue grandemente bendecido. After his suffering, Después de su sufrimiento, he had a more clear revelation of who God él is. obtuvo una revelación mucho más clara de quién era He Dios. said in chapter 42, verse 5, Le dijo en el capítulo 42, verso 5, he said, I heard you with my ears, dijo, yo te escuché con mis oídos, but now I see you with my eyes. pero ahora te veo con mis ojos. I love that. Amo eso, Because now I know you better. porque ahora te conozco mejor. Now I have a more clear revelation of who you are. Ahora tengo una revelación más clara de quién eres See, tú. after his suffering, Vemos que después de su sufrimiento, he had a deeper, more profound relationship with God. él obtuvo una relación más íntima y profunda con el Suffering Señor. can help us. Suffering can produce that. El sufrimiento puede producir eso. And in the end, Y al final, the Lord gave him twice as much. el Señor le dio el doble de lo que The Lord tenía. blessed him in the end. El Señor al final lo bendijo. So there are many godly people today Entonces hay muchas personas piadosas hoy en who día are suffering. que están sufriendo. There's a great need for patience. Y hay una gran necesidad por paciencia. Because God is going to bless you in the end. Porque al final Dios te va a bendecir. In this life En esta vida or in the next life. o en la And venidera. I know Susette. Y yo sé, su sed, She had a good entrance into the kingdom of God. ella tuvo una buena entrada al reino When de she Dios. suffered, Cuando sufrió she didn't complain. y no se quejó, She praised the Lord. alabó al Señor, She gave God les glory. dio la gloria a Dios And then she went to be with him. y después se fue a And estar I know con she had él. a great entrance into Y heaven. yo sé que ella tuvo una gran entrada al Because cielo. God, it says here, God is merciful and compassionate. Porque dice aquí que Dios es misericordioso y compasivo. So guys, I just want to encourage you one more time as we close. Bueno, en lo que cerramos quiero animarlos una vez más To be patient as we're waiting for the coming of Christ. a ser pacientes mientras esperamos la venida del Number Señor. one, Número uno, Be patient ser paciente as you serve the Lord. conforme sirves al The Señor. fruit is going to come. El fruto vendrá. We have to be busy about our Father's business. Debemos ocuparnos en los asuntos de nuestro Padre, Sowing seed into His field. sembrando semilla en su The campo, things of the Spirit. las cosas del And you will Espíritu, reap y cosecharás if you don't faint. si no desmayas. Number two, Número dos, we need to be patient with each other. debemos ser pacientes unos con otros, Not walking in the flesh, no caminando en la carne, attacking each other, atacando uno al but walking otro, in the Spirit. pero caminando en el Espíritu, Working together in harmony trabajando juntos en armonía for the kingdom of God. para el reino de Dios. And then number three, Y después, número we need to tres, be patient in times of suffering. debemos ser pacientes en tiempos de sufrimiento. Follow the example of the prophets. Sigue el ejemplo de los They profetas. spoke the word Ellos hablaron la and they palabra suffered y sufrieron and they endured. y lo Follow soportaron. the example of Job. Sigue el ejemplo de Job. He was a godly man. Era
Él fue un hombre And he piadoso suffered so much. y sufrió tanto. Yet he did not sin against God. Y aún así no pecó contra Dios. He trusted the Lord. Él confió en el And Señor. God blessed him. Y Dios lo bendijo. Okay, so no, the Lord has a purpose for it. Entonces entiende que el Señor tiene un propósito para ello. And he is compassionate and merciful. Y Él es compasivo y Okay, so may God misericordioso. help us Entonces que Dios nos to be ayude patient a ser as pacientes we're waiting for the coming of Christ. mientras esperamos la venida de Cristo. Be patient in service, Sé paciente en el servicio, patient with each other, paciente uno con otro and patient in suffering y paciente en el sufrimiento, because the Lord's coming. porque el Señor viene. All right, God bless you guys. Muy bien, Dios los bendiga. Thank you so much. Muchísimas gracias.